Muy buenas noches, participantes. ¿Se me escucha? Disculpe. Sí, se escucha. Listo, muchas gracias. Muy buenas noches a todos los presentes. Permítanme, por favor, presentarme. Les habla el licenciado José Blanco, ejecutivo de admisiones de la Universidad Nacional Siglo XX. En esta ocasión les estaré acompañando como anfitrión durante este evento. Es para mí un honor darles una cálida y afectuosa bienvenida al webinar de la Maestría en Sistemas de Riego y Manejo Integrado de Cuencas. El objetivo de este webinar es socializar el potencial de la geointeligencia artificial, la teledetección y los sistemas de información geográfica para fortalecer la gestión inteligente del agua, el monitoreo territorial y la toma de decisiones técnicas en sistemas de riego y cuencas hidrográficas, mediante un enfoque aplicado al contexto profesional boliviano. En primera instancia contaremos con la ponencia del magíster ingeniero Edwin Calle Condori, de quien les presento ante ustedes su formación académica. Maestría en Ciencias Geomáticas de Aplicaciones a la Gestión Territorial de Recursos Naturales y Medio Ambiente de la Universidad Mayor de San Andrés. Diplomado en Docencia Universitaria de la Universidad Mayor de San Andrés. Ingeniería Geográfica de la Universidad Mayor de San Andrés. La Escuela de Negocios SESAM, juntamente con la Universidad Nacional Siglo XX, tienen el agrado de dar inicio con el webinar de la Maestría en Sistemas de Riego y Manejo Integral de Cuencas. Una vez finalizada la presentación del magíster, tendremos una sesión de preguntas en la cual todos los participantes podrán expresar sus consultas libremente. Bueno, sin más, mi estimado ingeniero Edwin, le cedo la palabra para que proceda con su presentación. Por favor, adelante. ¿Cómo están, estimados? Buenas noches. Hay buen retorno, ¿no, estimados? Sí, ingeniero, se escucha. Ok, bueno. Bueno, como ya me ha antecedido el licenciado, mi persona viene trabajando en esta temática, ¿no? Del uso de diferentes modelos de inteligencia artificial, los cuales se los está aplicando a las geociencias. Partiendo desde ese punto, nosotros con el pasar del tiempo, ¿no? Los satélites, ¿no? Hablando de satélites, han generado terabytes de información, ¿no? Enfocándonos a diferentes áreas de nuestro planeta. Y a medida que se ha ido acumulando esta información, obviamente se han necesitado grandes, grandes capacidades de memoria, ¿no? Y para poder procesar esta información, pues anteriormente o años pasados, no puedo retroceder aquí unos 20 años, los flujos eran pues bastante morosos, ¿no? Procesar, descargar la información, limpiar la información, estandarizar la información y posteriormente ya llegar al punto de tener resultados, pues nos tomaba un cierto tiempo de trabajo, ¿no? Ahora bien, gracias a las tecnologías que se están dando día a día, ¿no? Porque si nosotros nos podemos ver unos años atrás, este tema de la inteligencia artificial pues estaba partiendo, ¿no? Y posteriormente los modelos no eran tan, digamos, no eran tan exquisitos, no tenían mucho potencial, pero a medida que estos mismos han sido entrenados con cantidades de volúmenes de datos, estos han ido mejorando, ¿no? Ahora bien, aquí entra los modelos de inteligencia artificial, ¿no? Hablando de redes neuronales, que estas han aprendido a poder identificar
ciertos elementos que son de interés y en este caso hablando de recursos, ¿no? De recursos como el agua, ¿no? Recursos importantes como el agua. Entonces, en función a eso, estimados, nosotros ya podemos ir hablando de este punto clave, que es poder utilizar esta información, estos modelos en las diferentes temáticas, que en este caso vamos a hablar de un tema importante, ¿no? La GeoIA aplicada a la gestión inteligente del agua mediante teledetección y SIC. Entonces aquí conceptos básicos, ¿no? Que nosotros podemos hablar y posteriormente ya tocamos esta gestión inteligente, ¿no? Realizando un pequeño ejemplo con el uso de modelos que incluso los podemos manejar de manera local, sin tener la necesidad de conectarnos a Internet, ¿no? Ahora bien, ¿por qué el agua define el siglo XXI? Miren, aquí hay tres puntos importantes, ¿no? Estrés hídrico. Más del 40% de la población global vive en regiones con escasez severa recurrente. El cambio climático, mayor variabilidad de precipitaciones e intensificación de eventos extremos. Presión agrícola, ¿no? La agricultura de riego demanda el 70% de la extracción total. Aquí podemos añadir otros puntos más. Por ejemplo, el tema de la minería, que también este tiende a utilizar estos recursos para la extracción de los mismos, ¿no? O sea, si ustedes han tenido la oportunidad de entrar a ciertos lugares que realizan esta actividad, generalmente hacen cambios de cursos de ríos y utilizan este mismo recurso natural para poder extraer el mineral, ¿no? En diferentes sectores que ustedes pueden ir investigando generalmente en las partes de los yungas, digamos, en sectores donde tenemos la morfología, ¿no? Una morfología bastante interesante, ¿no? Entonces, desde ese punto podemos hablar, ¿no? De la distribución global del uso de agua dulce, ¿no? Podemos hablar de un 70% que se utiliza para la agricultura, específicamente para el riego, un 19% el tema industrial y un 11% ya para consumo, ¿no? Y basándonos en el cumplimiento de las ODS, que requiere tecnologías disruptivas de medición espacial, estas básicamente son parámetros que ha puesto las Naciones Unidas para que exista disponibilidad, saneamiento y una gestión sustentable del agua, ¿no? Entonces, en función a eso, hay que considerar, ¿no? Estos parámetros que nosotros lo tenemos, ¿no? A disposición en diferentes plataformas y poder ir alimentando este tipo de datos, ¿no? Lo que les comentaba anteriormente, las limitaciones del enfoque tradicional, ¿no? Se daba, ¿no? Por ejemplo, existían pocas estaciones en lugares, ¿no? Escasas, de difícil acceso o descalibradas, ¿no? Había sectores donde tomaban datos meteorológicos, donde los servidores públicos eran los mismos comunarios, pero muchas veces los comunarios no tenían esa capacitación que se requiere para poder manipular los equipos, ¿no? Entonces, estos recopilaban datos y al final, digamos, había información que no estaba bien, digamos, extraída del equipo, ¿no? Entonces, esos puntos se han considerado, ¿no? En algunos casos. Los hilos de información, ¿no? Formatos incompatibles o fragmentación institucional. Lenta escasa temporal, en este caso actualizaciones anuales o mensuales, no había una periodicidad en el tema de datos. Gestión reactiva, ¿no? Imposible de modelar en escenarios para predecir, en este caso, desastres. Ahora,
bajo estos puntos, digamos que eran como una problemática que se ha podido identificar, se ha tenido la necesidad de las nuevas tecnologías, ¿no? Que actualmente nosotros lo estamos viendo y lo estamos utilizando, ¿no? Generalmente nosotros tenemos, ¿no? El monitoreo espacial continuo, ¿no? Gracias a los diferentes sensores remotos, integración, ¿no? Multifuente, donde nosotros podemos utilizar satélites, podemos hacer incluso simulaciones, ¿no? Alta frecuencia temporal. Los datos ya son actualizados en pocos días, ¿no? Y gestión predictiva, en este caso, utilizando estos modelos de inteligencia artificial que lo podemos ir aplicando en diferentes áreas, ¿no? Como podemos ver, prevención de sequías, el tema de inundaciones, ¿ya? Eso básicamente es cuestión de trabajarlos, ¿no? Como les decía, a medida que nosotros tengamos una gran cantidad de datos, nuestro modelo puede ser mucho más preciso, ¿no? Al principio, si es que nosotros desarrollamos un modelo o entrenamos un modelo ya generado, por ejemplo, el más conocido es el Random Forest, puede ser entrenado para diferentes áreas, ¿no? Todo mucho depende de nuestros datos que nosotros le demos, ¿no? Entonces, la ruta del valor del dato espacial básicamente es en las decisiones territoriales estratégicas que nosotros tomemos, ¿no? Uno, ya tenemos la adquisición de datos. En este caso, las fuentes son, ¿no? Satélites, son drones, ¿no? Incluso ya tenemos herramientas que coadyuvan para la recopilación de datos en campo, ¿no? Como los drones, nuevamente hablar de los drones y los escáneres, ¿no? Los escáneres, equipos que básicamente a nosotros nos permiten tomar los datos, pues, con mucha mayor precisión. Ya tenemos una gran cantidad de información que nosotros ya podemos tener, incluso construir un gemelo digital, que esto es, pues, clave, ¿no? Es como sacarle una copia a nuestro entorno y tenerlo ya en un simulador o someterlo a un simulador y en base a eso ver qué eventos podría ocurrir en diferentes sectores, ¿no? Eso depende del uso de las tecnologías que nosotros estamos aplicando, ¿no? La integración, ¿no? La integración, las geodatabases que ya están en la nube, ¿no? Una de esas es utilizar un motor de datos que está en Google, que vamos a verlo en el procesamiento, ¿no? Porque Google se ha puesto una tarea en poder darnos acceso a diferentes cantidades de información satelital, ¿no? Incluso nosotros podemos migrar nuestros datos de otros satélites y procesar estos datos, ¿no? Ya esto, pues, reduciendo los tiempos, ¿no? Y acá entra, ¿no? En el procesamiento, pues entra el Google Earth Engine, donde procesa petabytes, ¿no? Yo, si quiero hacer un estudio de un sector referente, por ejemplo, al tema de, digamos, de sequías a nivel nacional, ya utilizando esta plataforma, podría hacer el procesamiento a nivel nacional, o sea, ya con todos los datos o bueno, con todos los parámetros que yo le plantearía y cargaría el sistema, porque lo interesante de utilizar Engine es que o podemos trabajarlo con código abierto, y esa es una de las ventajas que no nos limita, digamos, a poder hacer estudios, ¿no? O proyectos en este trabajo, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros estamos realizando nuestro flujo de trabajo, ¿no? Y acá también lo que podemos hablar es la inteligencia, ¿no? Lo que decíamos, el GeoIA. Son algoritmos que nos ayudan a identificar patrones espaciales de escurrimiento, en este caso hablando en temática del agua, ¿no? Podemos ir eh,
cargando diferentes datos de diferentes equipos y lo llevamos a una plataforma como la del Engine y ahí le decimos que vaya procesando de acuerdo a la información y cruzando con información satelital, ¿no? Y obviamente esa información, todo ese proceso a nosotros nos va a dar ya algo interesante que es la decisión, ¿no? ¿Ya? Y esa decisión nosotros la podemos explicar con diferentes formas de presentar esta información. Nosotros como técnicos, bueno, de nosotros, aquí los que van a cursar la maestría van a ser de las diferentes áreas, ¿no? Y cada uno de ustedes coadyuva y donde trabaja, ¿no? Algunos me imagino que están trabajando en alcaldías, otros están trabajando en entidades gubernamentales, otros en gobernaciones, otros en el sector privado, incluso está pues profesionales de otros países que también ellos requieren, ¿no? Asesorar y utilizar este flujo de trabajo de manera adecuada para dar una decisión y que nuestras autoridades pues las realicen, ¿no? Y bueno, se eviten diferentes tipos de problemáticas que se pueden ver venir a futuro, ¿no? Ahora bien, podemos hablar de convergencia de tres mundos, ¿no? En este caso vamos a hablar de fusionar estos tres mundos, la GeoIA, SIG y lo que corresponde a la inteligencia artificial, ¿no? Y también en este caso hablamos de datos en la nube. Entonces, si fusionamos esto, básicamente vamos a tener pues una herramienta poderosa para poder hacer y cumplir todas nuestras tareas de manera eficiente en nuestras áreas donde nosotros estemos desenvolviendo nuestras actividades de manera periódica, ¿no? Eso es clave, estimados, pues, entender todo este flujo de trabajo y en función a eso, pues, ustedes ya serían mucho más eficientes, ¿no? El tiempo en el cual ustedes estarían utilizando para poder, digamos, esperar un procesamiento, lo pueden utilizar más en realizar, digamos, futuros posibles eventos que se pueden ir dando, ¿no? Entonces, ya estamos un poco más avanzados en este punto, ¿no? Ahora, hay una arquitectura de procesamiento, ¿no? A gran escala, donde nosotros podemos hablar de capas de entrega, capas de IA, capas de cómputo y capas de ingesta, ¿no? Hablando desde el punto uno de las capas de ingesta, ¿no? Estamos hablando de satélites, ¿no? Los satélites que son muy importantes para poder desarrollar nuestros proyectos. Incluso estos satélites a nosotros nos dan o nos proporcionan datos de la morfología de una zona donde nosotros requerimos hacer estudios, ¿no? Por ejemplo, un manejo de cuencas, la delimitación de una cuenca, extraer el drenaje, ¿no? Calcular los datos morfométricos y posteriormente ya trabajar en otros software un poco más especializados para ver ya la utilización de esos recursos que a nosotros nos pueden, pues nos son útiles para poder dar una seguridad a nuestra población, ¿no? Posteriormente, la capa de cómputo es el procesamiento paralelo estático, ¿no? Donde podemos utilizar la plataforma Engine y también otras plataformas que están en la nube, ¿no? Pero la más utilizada por el área técnica actualmente, la que están manejando, es Google Earth Engine. También hablamos de la capa de IA, donde utilizamos modelos predictivos y acá necesitamos herramientas, ¿no? Como el PyTorch, TensorFlow y Sklearn. Por ejemplo, he tenido la experiencia de trabajar con PyTorch, solo que necesitamos adquirir las librerías, ¿ya? En ciertos, por ejemplo, si ustedes instalan el Anaconda, digamos, ¿no? Que es una herramienta
donde nos proporciona bastantes herramientas, que ustedes la pueden ver acá. Ahí está dentro de esta, nosotros podemos ver estas diferentes herramientas como PyChart, Spider, Visual Studio Code, las más conocidas, ¿no? Eh, RStudio, ¿no? Esas las que siempre manejamos, Jupyter, Jupyter Lab o Jupyter Notebook, ¿no? Las clásicas. Esto, lo que les estoy mostrando es para poder utilizar código, ¿no? En Python. Y esto a nosotros nos permite, pues, ya ir generando nuestras herramientas y en función a estos elementos, nosotros ya podemos entrenar nuestros modelos. Algo que tenemos que considerar cuando hablamos de entrenamiento de modelos. Vamos a necesitar espacio, ¿no? Y un buen procesador, ¿ya? Para poder entrenar nuestros modelos. Porque estamos hablando de un gran flujo de información que se va a cargar a estos modelos y estos tienen que ir entrenándose de manera periódica y en función a eso ya el modelo va a poder darte respuestas mucho más reales, ¿no? Reales, ¿no? Al principio, digamos, yo cuando he empezado a trabajar por ejemplo, utilizando el famoso YOLO 5, ¿no? Que son estos modelos para poder ver o identificar elementos. Entonces, al principio, pues, me salían errores de un 10%, o sea, perdón, tenía una efectividad del 10%, 15, 20, 30% para identificar un objeto. Esto, bueno, lo he aplicado en la identificación, por ejemplo, de un elemento, de una imagen de un vuelo dron, y en función de esto, pues, los resultados eran, pues, un poco bajos, ¿no? Pero a medida que ya se ha ido entrenando este modelo con los datos que he ido manejando, por ejemplo, quiero reconocer, digamos, y lo que siempre utilizan como ejemplo en las diferentes herramientas, sí, tema de palmeras, dice, ¿no? Entonces, ahí ya, pues a medida que tú le vas diciendo, no, esta es una palmera, esta es una palmera, esta es una palmera, ya el modelo ya pues va reconociendo con mayor efectividad ese elemento, ¿no? Hasta que ha llegado a un punto donde ya ha llegado a una excelencia, digamos, podríamos decir así, y las empresas ya lo han lanzado como parte de su herramienta, en este caso, hablando de una herramienta SIC, ¿no? Por ejemplo, hablando del ArcGIS, ya tiene sus modelos de inteligencia artificial de Deep Learning que están incluidos en la caja de herramientas, los cuales ustedes pueden utilizar esos modelos, ya son entrenados, entonces ya les sirve para identificar ciertos elementos, ¿no? Hablando de un software libre, QGIS, lo mismo, ¿no? Igual tiene modelos preentrenados, pero como les digo, ¿no? Cada uno de nosotros está pues especializado para poder identificar ciertos eventos, ciertos objetos y en función de eso pues el modelo tendría que ir identificando, ¿no? En este caso el tema digamos de crecidas de este recurso hídrico que se puede ir dando en ciertos cauces. Entonces ahí estaría un dron digamos de monitoreo y eso estaría recorriendo por la diferente ruta que va el río y esta información puede ser traspasada en tiempo real a los centros de mando y el modelo de inteligencia artificial pues iría monitoreando, ¿no? Si es que hay algún cambio de curso o hay una crecida extrema donde nos diría, no va a haber aquí una precipitación de una cantidad de X y en este sector va a haber una inundación. Entonces, eso estamos hablando de un tiempo determinado para poder decir a la gente que se vaya digamos, a tomar sus previsiones, ¿no? Entonces, como les decía, ¿no? Así se han ido entrenando los modelos, o sea, de porcentajes así bajos, donde no te daba una efectividad que tú requerías, pero actualmente, pues a medida que tú los has ido ya enseñando, podríamos decir, estos ya pues son mucho más efectivos, ¿no? Y acá, como les digo, nos solicita bastantes recursos.
Ahora, hablando de las capas de entrega, nosotros podemos hablar de los dashboards, ¿no? Eso es muy interesante para poder mostrar la información. Y en función a eso, pues nosotros podemos ir realizando, ¿no? El trabajo en función a lo que estamos trabajando y queremos mostrar. Sí, creo que hay alguna consulta. Bueno, estimados, vamos a ir respondiendo las preguntas, ¿ya? Ahora bien, les quería, bueno, prosiguiendo, ¿no? Hay que ver el ecosistema multisector, ¿no? Donde básicamente la hidrología moderna requiere orquestar datos de diferentes escalas físicas, temporales y espectrales para mapear las dinámicas complejas, ¿no? En este caso, la fusión multisectorial es el verdadero potencial que radica en la combinación de alta resolución temporal, ¿no? Del MODIS con la precisión del Sentinel y drones, ¿no? Nosotros podemos combinar diferentes sensores, eso es otra de las ventajas. No solo trabajar con un satélite, sino podemos, por ejemplo, el MODIS es una resolución espacial muy general, eh, trabajar combinado con un sensor remoto Sentinel, incluso utilizando vuelos fotogramétricos, ¿no? Pero acá también está pues algo interesante, estimados, que es el utilizar otros modelos de inteligencia artificial que nos permiten a nosotros reducir la resolución o en este caso tener mayor resolución espacial en, en diferentes sectores, ¿no? Como el uso, por ejemplo, les pongo acá, el uso de un modelo llamado super resolución, el S2DR3, y posteriormente el modelo S2DR4, que son modelos de super resolución, que básicamente a nosotros nos permiten eh, mejorar, ¿ya? Mejorar la calidad de la resolución y ver este flujo y tener esta información ya a este nivel, ¿no? O sea, interesante, estimados. Y lo interesante de estos repositorios que se les comparte, a ver, les voy a compartir para que ustedes puedan ingresar y en función a eso, pues ya nosotros podamos ir, digamos, trabajando y realizando los diferentes flujos de actividades que se puede ir dando en esta, bueno, en esta clase, ¿no? Donde se les va a ir, digamos, mostrando cómo funciona este modelo, ¿no? Antes de entrar al funcionamiento del modelo, que les voy a explicar, estimados, es importante, ¿no? Ver este ecosistema, ¿no? Donde nosotros tenemos, en este caso, imágenes satelitales de manera gratuita, como dicen a públicos ópticos, Sentinel, Landsat, Aster, digamos, ¿no? También tenemos sensores remotos igual públicos o imágenes públicas, como el Sentinel-1, que es una imagen radar. Y también tenemos imágenes comerciales como el Planet, como WorldView, ¿no? Quidbird, Iconos, el cual tiene buena resolución espacial, pero ahí hay cobros, ¿no? Por el uso de esta información. Y obviamente todo este trabajo se tiene que complementar con el trabajo de campo que se tiene que hacer en una zona determinada, ¿no? Algo que nosotros tenemos que considerar es el comportamiento electromagnético que se va dando de acuerdo a los diferentes elementos que están en un área determinada, ¿no? Por ejemplo, la firma espectral del agua pura decrece drásticamente al ingresar al rango infrarrojo, ¿no? No obstante, contaminantes o sedimentos alteran la firma del espectro visible, ¿no? Podemos tener un flujo según el espectro electromagnético del agua, que es bastante, bueno, tiene este tipo de tendencia, pero si ya se puede, digamos, concentrar con otro tipo de material o sedimento, este puede cambiar, ¿no? Podemos ver el comportamiento de la vegetación, tiene esta tendencia, y
del comportamiento del suelo, ¿no? Según las firmas espectrales, ¿no? Estoy viendo como un simulador. Y esto básicamente a nosotros nos permite tomar en cuenta los diferentes parámetros que se puedan ir dando en esta ciencia que la verdad es algo muy importante para cada uno de nosotros ir, ir entendiendo, ¿no? Toda esta temática y el comportamiento de los diferentes elementos de acuerdo al espectro electromagnético. Ahora bien, podemos hablar de selección de sensores que podemos utilizar para nuestra temática. Hablamos, ¿no? De sensores Sentinel-1, Sentinel-2, Landsat, MODIS, ¿no? Tenemos los tipos, ¿no? Radar óptico, óptico térmico, óptico regional, ¿no? Los de soluciones espaciales 10 metros, 10 metros, 30 metros, 250, eso les decía, ¿no? La resolución espacial del MODIS es pues general. La temporalidad, que es algo importante que nosotros tenemos que considerar, ¿no? El caso de Sentinel-1, 6 días, Sentinel-2, 5 días, Landsat, 8 días, MODIS cada día, ¿no? Y en este caso, miren, para el Sentinel-1 nosotros podemos utilizar para inundaciones, humedad bajo nubes, ¿no? Porque nos da una información radar. ¿Y qué es lo más interesante de utilizar información radar? Que esta básicamente nos puede mostrar la morfología de un sector y esto es clave para nuestros estudios, ¿no? Del Sentinel-2 podemos obtener datos multiespectrales, ¿no? Y podemos hacer cálculos de índices de agua, clorofila y nieve, ¿no? En el Landsat podemos ver la evapotranspiración y podemos hacer un balance térmico. Y en el MODIS podemos hacer un análisis de sequías macro y en grandes lagos, ¿no? Pero combinando estos tres, obviamente, podemos tener mayor información respecto a una zona de estudio que nosotros queremos intervenir, ¿no? Lo interesante de poder trabajar con sensores remotos es que nosotros podemos calcular índices, como les hablaba anteriormente. Por ejemplo, el NDVI, ¿no? Calculamos con bandas, ¿no? Las bandas que tiene el satélite. En este caso va a depender mucho de qué satélite nosotros estamos utilizando. Podemos utilizar el Landsat, el Sentinel. Obviamente el número de satélite o la banda no es la misma. Entonces, aquí de manera general nosotros hablamos de una banda NIR menos la banda roja sobre la banda NIR más la banda roja, ¿no? Entonces, aquí ya nos da un indicador de un NDVI. Podemos hablar de un indicador NWI, ¿no? Donde tenemos estas fórmulas que nosotros las podemos aplicar en los diferentes software que vienen en este caso, que cada uno de nosotros utiliza en nuestro cotidiano día a día, ¿no? Por ejemplo, acá yo les muestro un software que es el famoso QGIS y acá en una calculadora que tiene, ustedes, de acuerdo a las bandas que tienen de la imagen satelital, pueden utilizar esas fórmulas, ¿no? De manera, esto hablando de realizar un proceso de manera artesanal, lo podría decir yo. Entonces le decimos, ¿no? Le sumamos, ¿no? La banda NIR menos la banda roja, ¿no? Y hacemos todo el cálculo de manera manual con una calculadora, ¿no? Lo guardamos y ya tenemos un resultado específico. Pero esto ya se puede automatizar, ¿no? Porque estos softwares ya vienen con consolas. Entonces, estas consolas a nosotros nos permiten utilizar código, ¿no? Código, en este caso, código en Python, ¿no? Y en función a eso, nosotros ya podemos procesar la información de manera masiva y obtener resultados de los diferentes parámetros que estamos identificando o requerimos realizar, ¿no? Eso es algo interesante. Lo mismo pasa con el software ArcGIS Pro, ¿no? Tiene igual su consola Python, cual nosotros podemos hacer este tipo de flujos de trabajo que nos coadyuvan para ir mejorando nuestros resultados, ¿no? Y así podemos ir hablando de diferentes índices que nos permiten a nosotros ir trabajando, ¿no? Algo que también tenemos que tomar en cuenta es el PP-Line de procesamiento y umbralización, ¿no? Donde nosotros hablamos de un flujo de trabajo, lo que les decía, ¿no? Antes les decía, ¿no? Nosotros teníamos que descargar la imagen, realizar la corrección, ¿no? Después realizar los cálculos y posteriormente la digitalización.
¿no? Ya todo ese flujo lo hacíamos de manera, digamos, manual, ¿no? Utilizando diferentes software especializados, ¿no? Solo que ahora ya todo ese flujo nosotros lo podemos ir mejorando, automatizando y que el plus, ya podemos utilizar modelos de IA para poder tener resultados mucho más eficientes, ¿no? Acá en este pipeline, ¿no? Les hablo del procesamiento, digamos, de un raster y generar el cálculo de un índice, ¿no? Generar un método, por ejemplo, OTSU, un cálculo estadístico de umbral óptimo, y una vectorización, ¿no? Conversión de máscara de agua a polígonos vectoriales, ¿no? Con una digitalización, se podría hacer eso. Y bueno, aquí podemos ver un pequeño simulador OTSU del umbral, ¿no? Donde nosotros vamos realizando nuestro proceso correspondiente, ¿no? Entonces pasamos de la foto a la película. En este caso, realizamos un estudio dinámico multitemporal de espejos y posteriormente podemos aislar esas tendencias de evaporación y podemos realizar el balance hídrico en una zona específica, ¿no? En este caso, si nos vamos a un sector que tiene, bueno, que es un cuerpo de agua, podemos tomarlo como ejemplo el lago Popo, que, bueno, actualmente tiene una tendencia a perder este recurso, ¿no? Los que han tenido la oportunidad de viajar a esas zonas, antes, ¿no? Había incluso pesca, ¿no? En esos sectores, pero actualmente un poco no, ya no se está realizando esa actividad. Y pues ahí está, ¿no? Esa problemática que se va presentando, ¿no? En estos diferentes sectores. Entonces nosotros como especialistas del área podemos ver o podemos realizar un análisis multitemporal, podríamos conceptualizarlo de esa manera y podríamos ver cada año cuánto ha perdido en recurso hídrico, ¿no? Y ese lago. Y podemos dar una tendencia de aquí, si seguimos a ese ritmo, ¿cuándo se va a terminar ese cuerpo de agua? O sea, ¿cuántos años más le quedan para que ese cuerpo de agua ya a futuro pues pase lo mismo, o sea, tenga digamos, ese punto de volverse un salar, ¿no? En un determinado tiempo futuro, ¿no? Entonces, es algo que nosotros tenemos que ir ya mostrando, ¿no? Otro punto importante también es hablar de los procesamientos a escala de petabytes, ¿no? Entonces, nosotros podemos hacer los diferentes flujos de trabajo y podemos ir utilizando el motor de datos, que es lo más interesante y lo que se va a llevar también en esta maestría, ¿no? Porque básicamente, al utilizar el motor de datos, nosotros podemos ir realizando los diferentes trabajos específicos que nosotros podemos ir desarrollando, ¿no? Por ejemplo, ustedes si tienen ya un código elaborado, como les decía, ¿no? Esto está realizado en código abierto. Podemos hacer un cálculo de zonas con cuerpos de agua, ¿no? ¿Ya? Incluso podemos calcular, ¿no? Podemos calcular los cuerpos de agua, podemos ir viendo también, hacer un cruce de acuerdo a la cantidad de población y ese recurso de cuerpos de agua, más o menos, ¿cuánto tiempo le va a durar a esa población que nosotros estaríamos, digamos, estudiando para ir previniendo esos temas, ¿no? En el caso de La Paz, de la ciudad de La Paz, acá en Bolivia, tenemos problemática, bueno, ha habido una gestión en la cual las represas han ido secándose, ¿no? Se han ido secando y bueno, pues ha habido un razonamiento de agua. ¿Y qué es lo que se tiene que hacer ahora, no? La población va creciendo, pero los cuerpos de agua, o sea, no tienen esa misma tendencia, específicamente cuando no hay mucha precipitación. ¿Y por qué se está dando ese efecto? Porque en muchos casos se dan estos fenómenos, ¿no? De cambio climático, que nosotros tenemos que prever pues cuidar nuestros lugares donde nos proporcionan este recurso vital, ¿no? Si ustedes se van a las cordilleras, por ejemplo, hablando de la cordillera oriental, que está en la ciudad de La Paz, ¿no?
podemos ver que que los recursos de agua dulce que provienen de los nevados, bueno, pues esas aguas no están siendo correctamente, digamos, cuidadas. Porque día a día que va decreciendo el cuerpo, va perdiéndose, ¿no? Ya prácticamente de un estado sólido a un estado líquido y va por los sistemas, por los diferentes sectores, en este caso la red de drenaje que puede existir en la zona. Y pues lamentablemente esos recursos se están perdiendo, ¿no? O sea, no están utilizados de manera óptima, ¿no? Entonces, eso es lo que también hay que ir analizando, ¿no? Específicamente hablando de esos recursos que son importantes para la población que pueda estar en un departamento determinado, ¿no? Y eso es lo que también nosotros tenemos que ir viendo. Y gracias a estas herramientas, pues nosotros vamos a ir realizando estos análisis. Simplemente una vez estructurando el comando o el código, obviamente creándonos nuestros usuarios en la plataforma Google Earth Engine, ¿no? Porque ustedes simplemente pueden entrar a través de Google, ¿no? Pueden escribir que y les muestra el entorno, ¿no? Les dice Google Earth Engine y les dice acá en plataforma y donde dice código editor, ahí es donde ustedes pueden acceder a un entorno ya para ir trabajando, ¿no? Es al principio, digamos, los que son nuevos en esto, tal vez es cuestión de acostumbrarse, ¿no? Cómo va trabajando esta herramienta. Ya que les decía, ¿no? Ustedes tienen que crearse usuarios, ¿ya? Y tienen que registrarlos, ¿no? Tienen que registrarlos. Y esto se los registra gracias a Google Cloud. Y en función a eso, pues nosotros podemos crearnos proyectos. Y acá es clave, digamos, adecuarnos dónde nosotros podríamos trabajar, ¿no? Podemos trabajar como uso no comercial o como colaborador, ¿no? En este caso, bueno, si nosotros queremos hacer investigación, podemos trabajar como uso no comercial, ¿no? Y podemos administrar un registro. Ahora, si estamos realizando proyectos, consultorías así grandes que requieran bastante espacio en temas de datos, espacio tanto en memoria como en RAM. Entonces, tenemos que irnos ya al nivel colaborador, ¿no? En esta gestión se han presentado bastantes restricciones respecto a la utilización del engine porque nos ha pedido que nos migremos o bien a uso no comercial o bien a uso a nivel de colaborador. Entonces ahí ya nos pedía, ¿no? Si es que nosotros pasamos la línea de investigación a un uso comercial, ya nosotros teníamos que hacer la compra de la suscripción correspondiente, ¿no? Y eso es algo que a futuro nosotros vamos a tener que, digamos, requerir, si ustedes han ido viendo, ¿no? Las empresas ya poco a poco les están poniendo ciertas limitaciones en el uso de la memoria específica, ¿no? Entonces, en lo que les decía, ¿no? En el Engine nosotros vamos a poder trabajar básicamente o realizar este tipo de análisis de los diferentes proyectos que nos planteemos, ¿no? Simplemente es cuestión de darles un área de estudio, ¿no? Que generalmente nosotros lo hacemos con un collection. En este caso, cargamos nosotros nuestras capas de manera local. Podemos cargar nuestras capas, por ejemplo, un shape, un polígono, ¿no? En formato SHP. Y también podemos cargar nuestros datos en raster, que es mucho más interesante, ¿no? Y posteriormente, una vez configurando nuestra herramienta, y también tenemos nuestra ayuda acá, ¿no? Tenemos aquí la parte de docs donde nos muestra qué algoritmos podemos utilizar. Simplemente lo hacemos correr y ya nosotros podemos tener un análisis de una cuenca específica donde nosotros estemos realizando un estudio correspondiente, ¿no?
Esto solamente lo estoy usando como ejemplo, pero ya en la maestría pues se va a hacer a más detalle, ¿no? Se va a hacer a más detalle todo este flujo de trabajo, ¿no? Ahora, lo que les decía también, bueno, es uno, la utilización del engine. También les decía que se tienen modelos que a nosotros nos permiten realizar el trabajo de mejorar la resolución espacial de una imagen, en este caso un Sentinel. Entonces, esto básicamente se ha creado en un entorno, se ha creado en un entorno que tiene muchas, es similar a Júpiter. Los que han trabajado con Jupyter Lab, es lo mismo trabajar con Google Colab. Este es el entorno de Google Colab. Pero la ventaja de trabajar en Google Colab es que esto está trabajando en la nube, ¿no? Y todo el procesamiento que esté haciendo lo maneja en máquinas virtuales, como acá, si yo me conecto, por ejemplo, tengo un RAM por el que me han asignado de 12 gigas, ¿no? Un RAM del sistema, un RAM de la GPU, una tarjeta de video, miren, de 15 gigas y un disco de 112 gigas. ¿Ya? Entonces, no consume muchos recursos de su computadora, solo que actualmente también está pasando que Google está utilizando recursos del RAM, por si acaso, ¿no? Si ustedes hacen o entran a su navegador, van a ver que el RAM va a empezar a consumir la memoria, ¿no? Entonces, muchas veces hay que considerar esos pequeños factores, ¿no? Pero no te consume, pues, digamos, si tienes unos 16 gigas de RAM, no te lo va a consumir los 16, ¿no? Utilizará pues unos 3, 4 gigas, ¿no? Pero si lo hacemos de manera local, todo este procesamiento, pues va a tardar, ¿no? Es todo un flujo de trabajo que nos puede, digamos, a nosotros demorar, ¿no? Entonces, miren, nosotros simplemente al utilizar estos modelos, uno, nos conectamos al entorno que nos va a brindar la empresa Google, posteriormente instalamos la herramienta, el modelo, y posteriormente lo que necesitamos, ¿no? Cargar coordenadas que la buscamos en nuestra área de estudio, lo podemos hacer mediante Google, ¿no? En este caso, yo copio dos coordenadas y las reemplazo en la zona donde quiero trabajar, ¿no? En este caso dice latitud y longitud, ¿no? Entonces, con dos decimales puedo trabajar, solo mostrándoles como ejemplo, y el modelo va a empezar a trabajar y mejorar la resolución espacial de una zona específica que nosotros podemos ir mostrando, ¿no? Trabajando. Y pues, si ustedes tienen este dato, estimados, van a poder tener una serie de ventajas, ¿ya? La gestión, sabemos que Sentinel se actualiza de manera periódica, no la voy a tocar y espero a que el sistema vaya procesando y vaya dándome los resultados del mejoramiento de la imagen satelital de una zona que nosotros podemos ir trabajando, ¿no? Y en función a eso, aquí me está diciendo, a ver, voy a, voy a cambiarle los parámetros. Voy a hacerlo correr así primeramente. ¿Ya? Y en función a eso, pues nosotros podemos ir, digamos, ya mejorando los resultados de una zona específica donde nosotros vamos a ir ya realizando los diferentes proyectos, ¿no? Lo voy a paralizar un rato. Es cuestión de coordenadas, por si acaso. Lo demás lo, lo hace bueno, el modelo, ¿no? El modelo que es lo más, digamos, lo más importante para que ustedes puedan desarrollar su trabajo. Esa otra imagen que yo estaba descargando era del sector de Argentina, que me han pedido realizar un proyecto allá. Entonces, de esa manera he descargado esa imagen. Y bueno, les ha servido bastante para hacer diferentes proyectos, porque no solo te descarga la imagen multiespectral con super resolución, sino te hace un análisis NDVI,
¿ya? Y también te muestra una imagen renderizada que pues es útil para realizar diferentes proyectos. En este caso, en temas de agricultura y riego, ¿no? Que es lo más importante, que ustedes lo pueden utilizar. Entonces, en función a eso, nosotros ya vamos realizando los diferentes, digamos, diferentes proyectos que nosotros podemos ir utilizando y obviamente ya nosotros podemos ir generando proyectos y descargando la imagen, ¿no? A ver, les voy a mostrar aquí una que he descargado. Está muy lento el sistema. Entonces, si utilizo en este caso, el software libre, podemos acceder a los datos que nosotros ya habíamos descargado, ¿no? Lo que les decía, ¿no? Les descarga una imagen multiespectral, un NDVI. Miren, acá está, las dos imágenes, lo puedo añadir. Y bueno, tengo esta información que si lo cruzamos con una imagen Sentinel de manera, digamos, regular, pues esta no tiene esta resolución espacial. Esta está ahorita con 1 metro de resolución y es bastante útil para, para realizar los diferentes proyectos que nosotros nos estamos planteando, ¿no? Y en función a eso, pues, lo que les decía, ¿no? Incluso nos descarga imagen multiespectral, que es útil para realizar los diferentes proyectos, en este caso de cultivos, ¿no? Que ustedes también lo van a ver en la maestría y lo vamos a ir utilizando, ¿no? Ahora, algo también que nosotros podemos hacer y vamos a hacer también en las clases que se van a ir presentando con todo el plantel docente, es el trabajo de poder utilizar, bueno, modelos digitales de elevación y que tienen buena resolución. Miren, por ejemplo, es un modelo digital que lo hemos descargado de la plataforma Landviewer. Y si nos centramos a los atributos, tenemos 5 metros, digamos, ¿no? De resolución espacial, que pues es clave para poder realizar nuestro proyecto, un análisis de cuencas, ¿no? Y si nosotros cruzamos o podemos ver aquí en la web, bueno, puedo dejar el satélite y ver, ¿no? Quiero hacer un estudio, digamos, manejo de cuencas en este sector, por el tema de inundaciones más que todo, ya, es tema de acá. Y bueno, posteriormente hay pues complementos que diferentes profesionales han o están utilizando, ¿no? Pero nosotros también podemos crearnos nuestro propio plugin. En este caso, uno de esos es este plugin que es Archive Calculator, que tiene una particularidad que les permite a ustedes que a partir del DEM pueden realizar ya el análisis de cuencas, ¿no? Por ejemplo, aquí les va a delimitar la red de drenaje en base al modelo digital y posteriormente ya les delimita la cuenca, ¿no? Obviamente todo este flujo de trabajo se lo va a hacer mucho más detallado, más desarrollado y como les decía, ¿no? Incluso se puede crear un plugin elaborado por la propia, digamos, por la propia maestría y esta les va a permitir a ustedes, pues, utilizarlo, ¿no? Entonces acá pueden tener quieren calcular en este caso la cuenca y lo único que les pide aquí es el DEM, les pide el punto de desfogue que sería acá más o menos. Ya puedo configurarlo, digamos, las coordenadas para que no salgan así tan irregulares. Es que no está, es que he jalado la imagen Sentinel con super resolución. No estaba todavía con el parámetro en la zona. Entonces, nuevamente puedo utilizar, ¿no? El modelo.
el modelo que básicamente a ustedes les permite calcular la cuenca, ¿no? Entonces aquí nuevamente me fijo, quiero calcular o delimitar esta cuenca de acá y simplemente inserto la coordenada. Como pueden ver, ya he reconocido. Todo lo dejo por defecto y lo voy a guardar de manera temporal. Ya posteriormente se va guardando en carpetas donde ustedes tienen que ir trabajando, ¿no? Entonces, miren, por ejemplo, estas herramientas, pues se pueden ir mejorando día a día, ¿ya? Simplemente, miren, ya tengo yo los datos de la cuenca, ya tengo la red de drenaje. Entonces, básicamente, esto ya se lo hace de manera más eficiente, ¿no? Y podemos ir adaptándolo de acuerdo a nuestras necesidades. Como les decía, a partir de este complemento que es consola Python, nosotros podemos crear la herramienta. Uno de automatización que puede hacer el proceso con puro código, pero también tenemos nosotros otras herramientas que permiten o que nos coadyuvan para ir desarrollando esos plugins, ¿no? Que también se puede utilizar, que es el famoso anti-gravity. Por si acaso, una vez instalándolo, ustedes pueden acceder a estos modelos de Cloud, Gemini, ¿no? Y acá simplemente, si se fijan, este entorno tiene una similar, ¿no?, de Visual Studio Code, ¿no? Si ustedes se fijan, ahí está, ¿no? Esa es la apariencia de Visual Studio Code y esta es la apariencia de Anti-Gravity. Entonces, aquí, por ejemplo, ustedes le pueden decir, ¿no? Necesito desarrollar un plugin profesional para bueno, para identificar zonas que se puedan inundar en un sector, digamos, acá te envío el área, ¿no? Te envío el área y en función de eso ya te lo va generando la herramienta, ¿no? Es cuestión de darle el prompt y cuidar los tokens. Por ejemplo, si yo utilizo Cloud, máximo 5 tokens, ya que pueden tener, tal vez 4, ¿no? Pero por eso tienen que ser prompts muy, digamos, que no se compliquen mucho y no se repita, ¿no? Tienen que ser prompts muy completos. Y Gemini, por lo menos unos 10 a 11 tokens, ¿ya? Utilizando acá en Antigravity. Esto, por ese caso, el Antigravity se lo utiliza de manera libre. Lo que sí nos limita es el utilizar el modelo de inteligencia artificial acá. Eso es, digamos, una de nuestras limitantes. Y a raíz de eso, estimados, pues lo que yo he realizado es instalarme un modelo de inteligencia artificial llamado Oyama. Ya, básicamente, si ustedes lo buscan en la web como Oyama o descargar Download Oyama, lo podemos instalar de manera local en nuestra computadora. El instalador pesa 1.2 gigas, ya no es muy pesado. ¿Dónde consumimos más espacio? El, Al utilizar el modelo. En este caso, yo he instalado el modelo Qwin 3.6. Al instalar este modelo, que ya lo tengo instalado de manera local, ya ahorita si me desconecto de internet, yo sigo trabajando con el modelo, no hay problema, pero pesa 22 gigas y el consumo de la memoria RAM es bastante alto. Ya por lo menos unos 10 gigas me he consumido en RAM al hacerle consultas. Por ejemplo, le hice una pregunta, ¿no? O le dije hola y ya me ha respondido. Entonces ahí ha verificado que el, el modelo ya está funcionando en mi computadora de manera local. Entonces, simplemente ya nosotros podemos basarnos en un flujo de trabajo, el cual
me permita a mí ir trabajando con la integración de un MSP, ¿ya? Y a eso es lo que quería llegar, ¿no? En este caso hablamos de un modelo o de Model Context Protocol. En este caso es una integración, ¿ya? Donde nosotros podemos aplicarlo en nuestra área, ¿no? Específicamente le podemos decir, ¿no? Este modelo lo podemos utilizar con software libre, QGIS, este modelo lo podemos usar con ArcGIS, este modelo lo podemos usar con un software Agisoft para hacer fotogrametría, este modelo lo podemos utilizar con Google Earth Engine. Entonces, así sucesivamente podemos integrar este MSP. ¿Y qué ventajas nos ofrece? Nos permite automatizar procesos, nos permite trabajar con imágenes satelitales, nos reduce el tiempo necesario, nos facilita la interacción mediante el lenguaje natural y combina el procesamiento local de un modelo que nosotros lo instalamos en nuestra computadora y ya podemos ir trabajando sin la necesidad de estar sufriendo por los tokens que son limitados, como les comentaba, y los que están trabajando con modelos de inteligencia artificial saben, ¿no? Tal vez algunos tienen, digamos, los modelos de paga, por ejemplo, en Cloud, desde los $20 hasta los $100, pero igual, o sea, se acaban los tokens y ahí después, ¿qué, digamos? ¿Qué hago? Ahora espero a que se recargue mi crédito, espero al próximo mes, me quedo plantado con mi proyecto, o sea, todas esas cosas tenemos que ir analizando y ponderando. ¿Justifica invertir $100 para utilizar este modelo? Depende lo que ustedes estén haciendo, estimados. Depende cómo ustedes vayan a aprovechar estos modelos para generar beneficios a ustedes, ¿no? Porque al final esos montos que les digo son inversiones, ¿no? Son inversiones que ustedes, por decir, digamos, se adquieren un modelo de inteligencia artificial y estos pues los tienen que hacer trabajar, ¿no? Como les voy a ir mostrando en este momento. Entonces, la arquitectura de estos, para trabajar con estos MSPs es de esta manera, ¿no? Tenemos el usuario, tenemos el modelo, tenemos el cliente que va a ser el MSP, vamos a crear un servidor, lo conectamos con Engine y posteriormente lo procesamos o le pedimos que haga un análisis espacial correspondiente. Entonces, todo este flujo nosotros lo podemos integrar y lo podemos ir viendo, ¿no? Al utilizar lo que les mostraba anteriormente, les decía, ¿no? Nos podemos instalar Anaconda y dentro de esta viene lo que viene a ser Visual Studio Code. Abrimos Visual Studio Code, nos aparece este entorno, nos creamos una carpeta, yo en este caso lo llamé GeoI Spatial Mind, y posteriormente se han creado un menú y un servidor. ¿Qué es lo más importante? Un menú que nos permita ir trabajando con ese protocolo, ¿ya? Este menú ustedes lo pueden desarrollar, como les decía, tal vez utilizando, los que no tienen mucha experiencia en código, se pueden ayudar bastante con Antigravity, ¿no? Para utilizar este modelo, y también el servidor, ¿no? Y posteriormente, ya hacerlo correr el modelo, ¿no? Desde la terminal, ¿no? Utilizando los diferentes, digamos, en este caso, elementos que nosotros creamos, ¿no? Puedo ir cerrando algunos entornos y posteriormente, ¿no? Nuevamente en el terminal. Es cuestión de acostumbrarse. Por ejemplo, como yo he abierto desde file y le dije open file y he abierto la carpeta que me creé para el webinar. Entonces, en este caso lo he llamado GeoIA Spatial Mind. Me está mostrando esa ruta acá. ¿Cómo lo puedo direccionar a un CMD? Me tendría que ir acá y le tendría que decir Command Prompt. Y acá tendría que rutearlo a un entorno que yo tengo que crearme, ¿ya? Y los entornos se crean desde Anaconda.
Entonces, en este caso tengo un entorno llamado Telemp, QGIS MCP, YOLO, B5 Test. Entonces, yo estoy trabajando en este momento con Telemp, porque acá tengo todas las librerías instaladas. Entonces, lo que yo les recomiendo al momento de utilizar este tipo de metodologías, créense un entorno, no lo trabajen directamente en la unidad C, digamos, donde está todo instalándose de manera general. ¿Por qué? Porque puede alterar algunas librerías de su computadora y al final, digamos, ya no lo van a utilizar y puede causar incompatibilidad. Entonces, al poder generarse o crearse estos entornos, ya lo trabajamos pues directamente en esa carpeta, en otras palabras, ¿no? Nos creamos una carpeta de trabajo y ahí trabajamos todos nuestros proyectos y obviamente al crearse ese entorno tenemos que instalar las diferentes librerías. Entonces, eso es lo que estoy buscando yo en este momento. Acá, si ustedes ven, dice base. Entonces, yo tengo que cambiarlo y tengo que activar el entorno que yo me he creado, ¿no? En este caso, el entorno viene a ser Conductivate, Telemp. Entonces, aquí ya se activa mi entorno, ¿no? Aquí dice Telemp, ya no estoy trabajando en base, ya estoy trabajando en Telemp. Entonces, todo este flujo de trabajo de la carpeta que me he creado, ya lo trabajo con las librerías que me he instalado en este entorno, ya que es lo más importante. Y posteriormente ya yo puedo iniciar el MCP con este comando, ¿no? Obviamente, para llegar a este punto, estimados, lo primero que tenemos que hacer es crearnos estos, ¿no? El menú y el servidor. Esos son los requisitos clave para poder trabajar con este entorno. Y posteriormente, aquí como les dice, ¿no? Spatial Mind GeoIA. Entonces ya estamos conectados al servidor de la herramienta MCP. Tenemos la conexión MCP establecida con éxito. Estamos utilizando el modelo QWIM 8B. Ya está cargado. Y aquí me dice, escribe la instrucción, me dice, ¿no? Entonces yo le doy un pequeño prompt para solo mostrarles, y esto lo pueden utilizar ustedes en cualquier, digamos, proyecto que se quiera hacer. Esto lo pueden ir desarrollando ustedes, ¿ya? En su cotidiano trabajo, estimados. Entonces, tal vez tienen un método de trabajo que se va repitiendo día a día, entonces ustedes ya con ese conocimiento ya le pueden instruir a su MSP que lo desarrolle, ¿no? Que haga todo ese flujo y que les entregue los productos. Ahora, existe mucha susceptibilidad cuando se trabajan con modelos de inteligencia artificial y ya ven que la IA está realizando todo el proceso. No es tanto así, estimados. Tiene que haber profesionales que tienen que hacer un control de calidad de todo este flujo de trabajo, ¿ya? No es, digamos, solo digamos, mostrarlos, digamos, quedarse ahí esperando, no tiene que ser un control de calidad. Entonces, miren, de acuerdo al que yo que le he entregado, me ha generado el análisis de pendientes en poco tiempo. Ya solamente le he dictado el prompt y así nosotros podemos ir mejorando nuestro flujo de trabajo para el tema de análisis de cuenca y la generación de datos morfométricos, todo lo que puedo realizar en QGIS, ¿no? Con un plugin, ya lo puedo hacer utilizando el MCP. Entonces, es simplemente organizarnos y ver las ventajas de estas herramientas que la tenemos disponible para que ustedes la puedan trabajar. Este método de trabajo que yo les estoy mostrando es, en este caso, les puede servir bastante porque, como les digo, estoy utilizando un modelo instalado en mi equipo ya. Entonces, ustedes cada uno tendrían que instalar el modelo y poder hacerle las consultas o no consultas, darle las instrucciones para que
esta herramienta les ayude a mejorar su tiempo, ¿no? Ya no estar perdiendo el tiempo en cosas que son recurrentes, sino ya empezar a lo más fuerte, que es el tema de análisis. Entonces aquí he identificado cuerpos de agua, miren, con el prompt que yo le he pedido. Entonces, básicamente ya les está generando la información. Mientras yo les estoy explicando, el MCP ya estaba trabajando por mí y ya está realizando todos los procesos que nosotros estamos desarrollando, ¿no? Entonces, estimados, miren, hay muchas cosas que se van a tocar en la maestría y bueno, pues yo les invito a que, bueno, fórmense y capacítense en esta temática, ya que necesitamos profesionales que manejen estos flujos de trabajo y pues saquen el máximo provecho, ¿no? Esto va dirigido tanto al sector público y privado, ¿no? Que al final el punto principal es el tiempo. El tiempo es lo que nosotros tenemos que optimizar y pues tener un mejor rendimiento en ese sentido y en función a eso pues ya ir realizando los diferentes trabajos que cada uno de nosotros realizamos, ¿no? Entonces, estimados, yo estaría cerrando mi intervención hasta aquí y bueno, ya lo dejaría acá al licenciado, ¿no? Muchas gracias, Magíster Edwin, por su excelente presentación. Ahora proseguimos con la sección de preguntas. Todos los participantes que tengan preguntas, dudas o consultas, por favor puedan levantar la mano para ceder la palabra. Bueno, buenas noches, estimados. Una consulta al ingeniero. El tema de requisitos técnicos para esta maestría está direccionado para una área determinada, informática, esa es una duda. Y el otra es ver qué tipo de programas vamos a ver en el campo de la teledetección y sistemas de información geográfica en la maestría. Gracias, ingeniero. Bueno, respondiendo a la pregunta, em, se va a dar, bueno, el tema de equipamiento, estimados, como vamos a trabajar en la nube en algunos casos, solo vamos a suscribirnos a ciertas plataformas, como recursos de Google, digamos, ¿no? Que es lo más recurrente que se hace. Entonces, vamos a configurar, vamos a crearnos usuarios y en función de eso ya ustedes van a poder ir realizando los procesamientos correspondientes. Obviamente se les va a proporcionar material para que ustedes practiquen, ¿no? ¿A qué me refiero en ese sentido? Se les va a proporcionar códigos que van a estar cargados en el sistema y ustedes lo van a poder trabajar en función de eso, ¿no? Ahora, el tema de manejo de estos códigos muchas veces nos puede complicar, digamos, ¿no? Y por eso también se ha visto prudente optar por el manejo de estos MCPs, que como ustedes se han dado cuenta, ya es utilizar un lenguaje natural y solamente es hacerle instrucciones o darle instrucciones al modelo y este les va a ir dando las soluciones correspondientes. Entonces, a ese nivel hemos llegado, ¿no? De un nivel de código, ya trabajamos actualmente con lenguaje natural. Entonces, ahí va a jugar mucho el tema de los prompts, ¿no? De las consultas que le vamos a decir o las instrucciones que le vamos a dar. Para instalar un modelo local, se va a pedir, digamos, que sus equipos tengan cierta característica, ¿no? Como les había dicho. Por ejemplo, unos 15 gigas de RAM, digamos, ¿no? Y un espacio, digamos, de unos 50 gigas en la unidad C. Son esos requisitos, digamos, ¿no? Ahora también lo podemos trabajar con modelos que están en la nube, pero ya eso se puede ir evaluando, ¿no? Yo, como sugerencia, les digo, ¿no? Trabajen con modelos ya en sus equipos,
porque eso, si digamos en algún momento se corta el internet, ustedes van a seguir trabajando con su modelo, no se va a cortar ahí su flujo de trabajo. Tienen otra consulta más. En cuestión de esta maestría, ¿con cuántos diplomados está organizado y cuáles son? Gracias. Licenciado José, ¿le podría responder, por favor? Ya, participantes, bueno, la información se les va a hacer llegar mediante los asesores con la invitación, pero en breve vamos a mandar lo que es el brochure por el grupo de WhatsApp para que puedan revisarlo y además que bueno, se está haciendo la acreditación con 2 diplomados para que puedan beneficiarse los que están ingresando a la maestría. Bueno, sin más que tuviera alguna pregunta, bueno, como conclusión, nuevamente agradecer al Magíster Edwin por aceptar la invitación al webinar y compartirnos parte de sus amplios conocimientos. Así mismo agradecer a todos los participantes por su atención y participación activa en esta sesión. Bueno, como conclusión, les invitamos a todos los presentes a participar en la maestría en sistemas de riego y manejo integral de cuencas. Recordarles que ya estamos cerrando las últimas inscripciones a la maestría, que tiene una modalidad virtual, una duración de 17 meses. Los horarios son los días miércoles y viernes de 8 a 10 de la noche. Una carga horaria de 2.400 horas académicas por parte de la Universidad Nacional del Siglo XX y avalado por la CV. Es por ello que en este momento se les hará llegar a través del grupo de WhatsApp el brochure informativo de la maestría, y quienes aún no están inscritos y hayan ingresado a este webinar tendrán un descuento especial hasta este lunes 13 de julio, así que sus asesores quienes les hayan extendido la invitación a este webinar en breve se pondrán en contacto con ustedes para hacerles llegar los detalles. Cualquier consulta, por favor, no duden en ponerse en contacto con ellos vía WhatsApp. Y a los inscritos, recordarles que ya se les va a agregar lo que es al grupo de WhatsApp de la maestría en WhatsApp, donde se les proporcionará el cronograma, detalles de las clases, y por otro lado, recomendarles por favor a los ya inscritos que deben regularizar con su asesor lo antes posible su documentación y planes de pagos para que todos podamos iniciar correctamente. Sin más que agregar, me despido nuevamente de todos los presentes, a tiempo de agradecerles una vez más por honrarnos con su presencia. Que tengan muy buenas noches.